Hoy se vienen los expositores, la UIA, el Grupo de los 6, la Cejera, las pymes, la Fundación Proteger, Jame también, mira, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, diferentes industriales, la mayoría de ellos apoyando el acuerdo con el fondo. Rulo, algunos por apoyo del acuerdo, algunos por apoyo del gobierno, otros por apoyo del fondo, pero todos bien, claro, cada uno por su camino. Exactamente. Te completo el panorama con el tema de precios que estabas dando recién. Mercado de Chicago, ayer el trigo $523.69 la tonelada, es decir, aumentó algo así como $28 antes del fin de semana y ayer en el comienzo de esta semana, también con una perspectiva de que no se sabe hasta cuánto va a aumentar el trigo y qué va a pasar con esto. En Argentina venimos comentando el tema del fideicomiso para subsidiar el precio del trigo. Hay algunas cuestiones que me parece que vale la pena empezar a advertir sobre eso, pero la advertencia general es, digamos, estamos discutiendo el acuerdo, la expectativa del gobierno que antes del 22 de marzo quede respaldado por el Congreso. Llega, ¿no? Llega. Llega. Aparentemente sí, llega. Que llegaría. Y si no llega el 22, el fondo tiene que espere un fondo par de dice, días. bueno, te va a un par de días. Claro, tal cual. Cosa que ya el próximo vencimiento entre dentro de este acuerdo, que es que te presten la guita para agarparle a ellos y acumules nuevamente la misma deuda que asumió Macri, ¿no? Es así. Pero mientras tanto eso suceda, lo que también puede suceder, no digo que va a suceder, pero por lo menos puede suceder, es que vamos a conocer el índice de inflación de febrero y después, unos 20 días después, 25 días después de ese pago del 22 de marzo, vamos a conocer el índice de inflación de marzo. ¿Qué pasa si estos dos índices te dan los dos por arriba del 4%? Es algo que no habría que descartar. Yo creo que no hay que descartarlo. ¿El general o el de alimentos? El general. No, el de alimentos te va a dar arriba, justamente. El que va a tirar para arriba el general es el de alimentos, que te va a dar segura. Ese sí podemos asegurar que se va a dar arriba el 5 y cómodo, tanto un mes como el mes que ya pasó, como el mes que está transcurriendo, con lo que está pasando con los costos. Las listas de precios que están recibiendo los comercios medianos, comercios chicos, autoservicios y demás de barrio, son aterradoras. Hay aumentos de varios productos del 15% que se suman al aumento anterior de no más de 15 o 20 días atrás, que ya tenían otro aumento del 15%. Así que te aumenten en 30 días, ampliando inclusive el plazo que estoy tomando, tener dos aumentos del 15%. Así que estamos acumulando más o menos el 35% de aumento entre los dos en un mismo mes, y esto con una escalada que no se sabe dónde sube. Estaba leyendo algunos detalles de lo que se está anunciando, todavía obviamente no está conformado el fideicomiso que conformaría la medida que se tomaría bajo el bonito título de Fondo Anticíclico Alimentario. A ver si entiendo qué es un fideicomiso. Dale. A ver, te voy a preguntar, ¿qué es lo que entiendo hagamos este ejercicio? Por lo que leí, sí, por lo que le escuché a Roberto Feletti y por lo que lo escuché de los productores. Fideicomiso es, hay una cantidad de cereales, de trigo, en este caso, para abastecer el mercado interno, sí, que vos le pedís a los productores y exportadores que lo pongan acá, que sería lo que se necesita para el consumo del mercado interno, a un precio fijo. ¿Es eso el fideicomiso? Es algo parecido, y te lo explico más específicamente. De la producción de trigo hay una proporción que es más o menos un 60% que se dedica a exportación, un 30, un 40% que tiene que preservarse para el mercado interno. Bien. Para que no haya desabastecimiento. Lo que le están pidiendo a los exportadores es, como están exportando a un precio súper alto, es decir, hagan un aporte, hagamos un fondo, que este es el fondo de fideicomiso, sobre la exportación, es decir, hagan un aporte que eso sea un fondo con el cual se compense el precio que va a pagar el mercado interno por el trigo que va al mercado interno. Es decir, el fondo está previsto, digamos, la intención es que se acumule
en la temporada, en la cosecha, es decir, en la anual, $25 millones. Pregunta. 25 millones de dólares que después se distribuye hacia los molinos, que le van a cobrar un precio internacionalizado a los fabricantes de fideo, por ejemplo, o a las panaderías. Le dicen, no, en vez de cobrar esto, para que una parte te la pagamos con el fondo y cobrarle un precio más barato al... ¿Y ese dinero quién lo pone? Los exportadores. Los exportadores ponen ese dinero. Es el fondo que depositan en este fondo los exportadores, como parte de ese plus que logran con el precio más alto. Pongan un poquito acá en el fondo. Bueno, juntan 25 todo millones. Eso para evitar poner retenciones móviles. Por ejemplo. ¿Qué sería? Sí, por ejemplo. O ¿no? hacer alguna otra medida como ayer Felipe Solá. Para que después lo quiero completar esto, porque pero ayer Felipe Solá, no sé si lo podemos cortar ese segmento para no hacer teléfono descompuesto, frente a la pregunta del periodista con respecto a la suba de las materias primas a nivel mundial y los cereales en particular y el impacto de los alimentos, decía Felipe Solá que rompió con el gobierno en el año 2008, igual que Alberto Fernández, a propósito de la lucha de la 125 y las retenciones móviles, decía que en estos casos sería bueno aplicar retenciones móviles, que es un instrumento más justo porque cuando sube y la ganancia es muy buena, aplicar las retenciones móviles, y si baja también es buena para el productor, para compensar al productor para cuando pueda tener una ganancia. Lo dijo Felipe Solá. Se autocriticó, digamos, de lo que pensaba. No, dio un instrumento, hizo un análisis técnico. Me pareció un análisis más técnico que otra cosa, ante la pregunta de qué hacer frente a lo que estamos viviendo. Además, todo indicaría que este proceso va a seguir. Sí. No es que se va a detener la semana que viene. Es más, la semana que viene no sabemos cuánto va a estar. Exactamente. Bueno, te cuento algo más del tema de este fideicomiso, porque lo que acabo de explicar es el esquema teórico de cómo debería funcionar. Ahora, la intención es que el fideicomiso para el trigo funcione de la misma forma que funcionó el del aceite, que es absolutamente gestión privada. El Estado pone las reglas, pero es el privado el que lo maneja. El fideicomiso lo forman el aporte de los exportadores, y los mismos exportadores o los administradores que nombren para el fideicomiso son los que reparten el subsidio. Entonces, el gobierno tiene que establecer quiénes van a recibir el subsidio. Y lo que dice la formulación que se conoce hasta ahora es que esto debería destinarse al precio del paquete de la harina 000, que se destina al pan y a los fideos secos, que forman parte de precios cuidados. Acá está el detalle. Porque el pan está bien, el pan es el genérico, el que tiene precio cuidado es el genérico. Ahora, fideos secos son algunas marcas. Claro. Además aclara que van a precios cuidados. Claro, es decir, a los que están en parte de precio cuidado. Pregunto, ¿qué va a pasar con las pequeñas empresas fideras que no están en precio cuidado? ¿A cuánto van a pagar el paquete de harina 000? Precio internacional. Es decir, esto ya pasó en aceite, esto mismo. Es decir, como está especificado a quién le va el subsidio, en el caso del aceite era a 9 marcas, no a todas, lo que te provoca es una diferenciación en el mercado, donde esas marcas que reciben el subsidio te barren a todo el resto del mercado. Y lo concentran más. Lo concentran más, te produce una concentración del carajo, digamos, en el tema. En el tema del aceite, digamos, la cosa no tuvo demasiada repercusión, demasiado ruido, no hizo demasiado ruido, porque fuera de esas 9 marcas no había muchas marcas importantes, eran muy locales las marcas, entonces tenían otras reglas de juego. Pero en el caso de los fideos sí hay muchas empresitas, inclusive de provincia de Buenos Aires, de interior de la provincia y demás, que son pequeñas productoras de fideo, a lo cual es más, productoras de fideo que hoy están vendiendo, hasta antes de todo este despelote, estaban vendiendo los fideos de similar calidad mucho más bajo el precio que los que venden las marcas tradicionales de Molinos y los otros grandes fabricantes. ¿Qué va a pasar con esto?
Yo creo que lo sacás de la ruta, lo tiraste lo hiciste pasar por arriba del guardarro. A las complicaciones. Y pegaron 4 vueltas. Digo, a las complicaciones habituales de una pequeña empresa frente a los grandes monstruos de la industria, les agregaste además, ahora vas a pagar como si estuvieras en Rusia. Exacto. Sí, claro. Y agregarle, Rulo, que siempre es difícil encontrar los precios cuidados. Además eso, con lo cual, digamos, esto tiene varias complicaciones que tienen que ver con la implementación. Que, digo, no me quiero meter en el tema porque es demasiado largo, pero que es lo mismo que el tema de retenciones. Si vos tenés un mercado absolutamente controlado, absolutamente dominado con los exportadores, las retenciones la van a pagar los que quieran los exportadores que lo paguen. Y que eso que no te va a ir a precios, anda a pedirle a los exportadores que nos lo manden a precio, con lo cual tenés varias complicaciones de política que tienen que ver con el tema de concentración. Vamos a escuchar a Felipe Solá ayer conversando con el hincha de Ferro y periodista y economista Alejandro Berkovich, en ese orden, claro. Con este precio, 50% más caro el trigo, 50% más caro el maíz, la soja también, que ya volaba antes y ahora aumentó, ¿no habría que pensar, no sé, en un esquema de retenciones móviles o en algo que haga una salvaguarda del mercado interno? Lo están haciendo países asiáticos, países cercanos a Rusia, que dependen de lo que exporta Ucrania. Te puedo decir una, ¿cómo se llama? Una frase sacrílega. Si se puede rever el sistema jubilatorio, se pueden rever la forma que asuman. No estamos hablando de monto ni de alícuota, sino de forma que asuman las retenciones móviles. Las retenciones móviles son mucho más justas que las retenciones fijas, siempre que sean solidarias cuando cae mucho el precio. Y para eso están los buenos analistas y hasta las propias entidades del agro. Cuando dicen abajo está el precio, deja de ser negocio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que también de la mano del acuerdo con el fondo vienen un par de leyes que el gobierno viene impulsando, como la ley del consumo. Poco interesante además. Además dijo, puedo ser sacrígelo. Sí. Y además lo comparó con la estatización de los fondos jubilatorios. Dijo, se viene una reforma jubilatoria, dijo. Si se puede reformar el sistema jubilatorio, ¿por qué no se puede modificar las retenciones móviles? ¿Vos lo entendiste así? ¿Vos lo entendiste así? Yo no lo entendí así. No. Ponelo de nuevo, yo no lo entendí así. Ponelo de vuelta. Yo entendí que si se refería a la estatización de los fondos jubilatorios. A la medida algo del pasado. A lo del pasado. Para mí, yo lo entendí así, Lo entendí de esa manera. Me pude equivocar. Alrededor de producciones agrícolas. Con este precio, 50% más caro el trigo, 50% más caro el maíz, la soja también, que ya volaba antes y ahora aumentó, ¿no habría que pensar, no sé, en un esquema de retenciones móviles o en algo que haga una salvaguarda del mercado interno? Lo están haciendo países asiáticos, países cercanos a Rusia, que dependen de lo que exporta Ucrania. Te puedo decir una, ¿cómo se llama? Una frase sacrílega. Si se puede rever el sistema jubilatorio, se pueden rever la forma que asuman. No estamos hablando de monto ni de alícuota, sino de forma que asuman las retenciones. Vos lo interpretaste de acá a futuro. Si se puede rever. Se puede, si el tiempo verbaliza, se puede. Sí. Bueno, pero nadie está planteando rever el sistema jubilatorio. Para cerrar, Rulo. Yo lo que entendí es decir, lo puede plantear el fondo. Digo, si el fondo puede plantear esto, ¿por qué no se puede plantear también esto? Digamos, como evitamos toda discusión. Para cerrar, ¿por qué vincular el tema? Al fondo no le disgusta la suba de retención. No, la propone. La suba de retenciones, decimos. Sí. No sé, depende del momento. Bueno, a Macri se la pidió cuando hubo la devaluación del acuerdo del 2018, le dijo. Ahí sí, pues, bueno, no importa. Voy al otro. ¿Por qué relacionar el tema, en inicio del tema índice de inflación y este tema? ¿Por qué va a ser la gran preocupación, me parece, de las próximas semanas, así como está haciendo en Europa? La inflación también en Argentina es la gran preocupación por motivos adicionales y muchos que tiene en Argentina. Y el tema del precio de los alimentos va a pasar no solo por las definiciones que se tomen desde el gobierno, sino por cómo se aplican esas definiciones. Argentina tiene un problema muy serio en cuanto a la efectividad de las medidas que toma con respecto al tema de los alimentos. Y me parece que es uno de los temas que está bajo la lupa. ¿Cuál es el resultado efectivo, el resultado real de políticas como, por ejemplo, este fondo anticíclico o fideicomiso para el trigo? Gracias, querido Rulo, a estar atento a la inflación
de alimentos en la Argentina y ya en el mundo, a partir de la suba de las materias primas, la consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia.